Hermanos y hermanas, lo que voy a contarles hoy es algo que jamás imaginé escuchar en todos mis años como servidor de Dios. Hace apenas 3 días, una mujer entró al confesionario tan alterada que casi tumba la puerta, y lo que me reveló me dejó helado hasta los huesos. Ella había espiado a su suegra y descubrió algo tan retorcido, tan calculado, que hasta el mismísimo diablo se quedaría impresionado con semejante maldad. Esta mujer no solo desenmascaró un complot contra su matrimonio, sino que se dio cuenta de que llevaba años viviendo en una mentira diseñada con la precisión de un relojero suizo. Y lo peor de todo es que la persona que más confianza le tenía, la que le daba consejos y la abrazaba en los momentos difíciles, era justamente quien estaba moviendo los hilos para destruirla por completo. Ahora quiero que me hagan un favor enorme. Escriban aquí abajo en los comentarios de qué país y ciudad nos están viendo. Quiero saber dónde están todos ustedes que nos acompañan en este canal. Y si aún no están suscritos, dense una vuelta por ese botón rojo, porque necesitamos llegar a los 1000 suscriptores, y con su apoyo lo vamos a lograr. Compartan este relato con sus conocidos, porque créanme que lo que viene no tiene desperdicio, y todos necesitan conocer hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se disfraza de amor familiar. Todo comenzó hace aproximadamente 5 años, cuando Lupita conoció a Rodrigo en una feria de Puebla. Ella tenía 23 años y trabajaba en una tienda de telas del centro. Era una muchacha humilde, pero con unos valores bien plantados, gracias a su madre que la crió sola después de que el padre las abandonara cuando Lupita apenas tenía 7 años. Rodrigo era un hombre de 30 años, ingeniero civil, con un trabajo estable y una familia que aparentaba ser de esas que salen en las novelas, bien acomodada y con cierto estatus en la colonia donde vivían. Él se enamoró de Lupita desde el primer momento que la vio atendiendo en esa tienda, con su sonrisa sincera y esos ojos que brillaban con inocencia. Rodrigo no era de esos hombres presumidos ni creídos. Al contrario, tenía los pies bien puestos sobre la tierra, y eso fue lo que más atrajo a Lupita, que después de tanto sufrimiento al lado de su madre, finalmente había encontrado a alguien que la trataba con respeto y cariño genuino. Se hicieron novios a las 3 semanas de conocerse, y durante todo ese noviazgo, Rodrigo fue un caballero de principio a fin. La llevaba a cenar a lugares modestos porque sabía que a Lupita no le gustaban las ostentaciones. Le compraba flores cada viernes, aunque tuviera que ajustarse el presupuesto de la semana. Y lo más importante es que la escuchaba de verdad cuando ella hablaba de sus sueños de algún día poner su propio negocio de ropa. Todo parecía un cuento de hadas hasta que llegó el momento de conocer a la familia de Rodrigo, específicamente a doña Estela, su madre, una mujer de 50 y tantos años que había enviudado hacía 10 años y desde entonces había dedicado cada segundo de su existencia a sus 2 hijos, Rodrigo y su hermana menor Daniela. La primera vez que Lupita fue a casa de los Hernández, doña Estela la recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La casa era enorme, una residencia de 2 plantas en una de las mejores zonas de Puebla, con jardines bien cuidados y muebles que claramente costaban más de lo que Lupita ganaba en 6 meses. Doña Estela la hizo pasar con toda la cortesía del mundo. Le ofreció café y pan dulce. Le preguntó sobre su familia y su trabajo, pero Lupita no podía quitarse de encima esa sensación de que cada pregunta era un examen que tenía que aprobar. Rodrigo no se daba cuenta de nada, porque para él su madre era una santa, la mujer que había sacrificado todo por sacarlos adelante después de la muerte del padre, la que trabajó día y noche para que no les faltara nada, la que nunca se volvió a casar para dedicarse completamente a ellos. Durante los siguientes meses de noviazgo, doña Estela se fue metiendo cada vez más en la relación de Lupita y Rodrigo.
Siempre tenía una opinión sobre todo, desde los lugares donde salían hasta la ropa que Lupita usaba cuando iba a visitarlos. Un día le dijo a Rodrigo que Lupita se veía muy desarreglada con esos pantalones de mezclilla y que una mujer de verdad debía saber presentarse con elegancia. Otra vez comentó que la madre de Lupita seguramente no le había enseñado buenos modales porque en la cena había agarrado el tenedor con la mano izquierda. Eran comentarios pequeños, envenenados, que Rodrigo a veces ni siquiera registraba porque su madre los decía con esa voz dulce y esa cara de preocupación maternal que desarmaba cualquier sospecha. Lupita aguantaba todo porque amaba a Rodrigo y porque en el fondo pensaba que con el tiempo doña Estela la iba a aceptar. Se esforzaba el triple, llegaba a la casa de los Hernández con postres hechos por ella misma, ayudaba en la cocina sin que nadie se lo pidiera. Le mise of semaine. Preguntaba a doña Estela por sus amigas y sus actividades en la iglesia, pero nada era suficiente. Doña Estela siempre encontraba algo que criticar, siempre había un detalle que no estaba bien, siempre existía una razón para recordarle a Lupita que ella venía de otro mundo y que por más que se esforzara jamás iba a estar a la altura de lo que la familia Hernández esperaba. Cuando Rodrigo le propuso matrimonio después de 2 años de noviazgo, Lupita lloró de felicidad, pero también sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía que casarse con Rodrigo significaba atarse de por vida a doña Estela, pero su amor era tan grande que decidió que valdría la pena enfrentar lo que viniera. La boda se celebró en la iglesia del Sagrado Corazón, una ceremonia hermosa donde Lupita se sintió la mujer más afortunada del mundo, a pesar de que doña Estela había insistido en controlar cada detalle de la organización, desde el color de los manteles hasta la lista de invitados, donde curiosamente muy pocos eran conocidos de Lupita, porque según doña Estela había que mantener cierto nivel. Los primeros meses de matrimonio fueron complicados. Rodrigo y Lupita se mudaron a un departamento pequeño, pero acogedor, en una zona céntrica de Puebla, a solo 20 minutos de la casa de doña Estela, quien desde el primer día dejó en claro que pensaba visitarlos seguido, porque no podía dejar a su hijo desamparado. Y vaya que cumplió su palabra. Doña Estela aparecía 3 o 4 veces por semana, sin avisar, siempre con la excusa de traerles comida o de ayudar con la limpieza, aunque Lupita le repetía que no era necesario. Entraba con su propia copia de la llave que Rodrigo le había dado sin consultarle a Lupita y se paseaba por el departamento como si fuera suyo, moviendo cosas del lugar y reorganizando los muebles, porque según ella Lupita no sabía decorar adecuadamente. Lupita intentó hablar con Rodrigo varias veces sobre la situación. Le decía que necesitaban su espacio como pareja, que su madre estaba invadiendo demasiado su privacidad, que no era normal que una mujer casada no pudiera ni siquiera elegir dónde poner sus propios adornos. Pero Rodrigo siempre salía con lo mismo, que su madre solo quería ayudar, que después de todo lo que ella había hecho por él era lo mínimo que podían hacer, que Lupita estaba exagerando y siendo malagradecida. Esas conversaciones siempre terminaban en discusiones que dejaban a Lupita llorando en el baño, mientras Rodrigo se iba a dar una vuelta para calmarse. Con el paso del tiempo, la situación se fue poniendo peor. Doña Estela comenzó a llamar a Rodrigo a todas horas, inventando emergencias que requerían que él fuera inmediatamente a su casa. Un día era que se había caído en el jardín y necesitaba que la llevara al doctor, aunque cuando Rodrigo llegaba, ella estaba perfectamente bien y solo había sido un pequeño tropiezo. Otra vez era que había escuchado ruidos extraños en la noche y tenía miedo de que hubiera ladrones, aunque nunca había ninguna evidencia de que alguien hubiera intentado entrar. Rodrigo siempre corría a atenderla, dejando a Lupita sola, y cuando ella se quejaba, él le decía que era su obligación como hijo único varón cuidar de su madre viuda.
Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Lupita quedó embarazada. Ella estaba emocionadísima con la noticia y pensó que tal vez la llegada de un bebé ablandaría el corazón de doña Estela y finalmente podrían tener una relación más cercana. ¡Qué equivocada estaba! Cuando fueron a contarle la noticia a doña Estela, ella se puso pálida y no dijo nada durante varios segundos que se sintieron como horas. Finalmente, esbozó una sonrisa forzada y les dio la enhorabuena. Pero Lupita pudo ver en sus ojos algo que la perturbó profundamente. Era una mezcla de rabia y pánico, como si el embarazo fuera una tragedia en lugar de una bendición. A partir de ese momento, doña Estela intensificó su campaña. Empezó a llenarle la cabeza a Rodrigo con historias de mujeres que habían descuidado a sus maridos después de tener hijos, de matrimonios que se habían destruido porque la esposa solo se enfocaba en el bebé y olvidaba sus deberes como mujer. Le decía que tenía que estar muy atento porque Lupita venía de una familia disfuncional y seguramente repetiría los patrones de su madre, que había terminado sola y abandonada. Rodrigo empezó a llegar a casa con esas ideas metidas en la cabeza y comenzó a cuestionar todo lo que Lupita hacía, si preparaba la cena un poco más. Tarde era porque ya no se preocupaba por él. Si estaba cansada del embarazo, era porque estaba exagerando sus síntomas para manipularlo. Lupita se sentía cada vez más aislada y confundida. El hombre amoroso con el que se había casado se estaba convirtiendo en un extraño que la miraba con desconfianza y la trataba como si fuera una carga. Intentó hablar con su madre, pero la pobre mujer vivía en un pueblito a 2 horas de Puebla y apenas tenía recursos para visitarla. Sus amigas se habían ido distanciando poco a poco, porque doña Estela siempre encontraba formas de sabotear sus planes, llamando a Rodrigo justo cuando Lupita tenía una reunión con ellas, o inventando que necesitaba que Lupita la acompañara a hacer algún mandado importante que nunca podía esperar. El bebé nació en una tarde lluviosa de octubre. Era un niño hermoso al que llamaron Mateo, con los ojos oscuros de Lupita y el cabello rizado de Rodrigo. Durante las primeras semanas, Lupita estaba tan agotada con las desveladas y la recuperación del parto que apenas tenía fuerzas para darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Doña Estela se había instalado prácticamente en su departamento con la excusa de ayudar con el bebé, pero lo único que hacía era criticar cada decisión que Lupita tomaba, que si estaba amamantando mal, que si cargaba al niño demasiado y lo iba a malcriar, que si no sabía cambiar un pañal correctamente. Rodrigo, en lugar de defender a su esposa, asentía con todo lo que su madre decía y le pedía a Lupita que hiciera caso porque su madre había criado 2 hijos y sabía más que ella. Una noche Lupita despertó porque Mateo estaba llorando y cuando fue a su cunita descubrió que doña Estela ya lo había cargado y le estaba dando un biberón con fórmula, a pesar de que Lupita le había dicho 1000 veces que quería alimentarlo exclusivamente con leche materna. Cuando le reclamó, doña Estela le dijo con esa voz dulce y venenosa que tenía que el bebé claramente no se estaba llenando con su leche y que ella como abuela tenía derecho a alimentar a su nieto. Rodrigo estaba ahí parado sin decir nada y cuando Lupita volteó a verlo buscando apoyo, él solo se encogió de hombros y le dijo que no hiciera drama. Esa fue la gota que derramó el vaso. Lupita agarró a Mateo, se encerró en la habitación y lloró hasta quedarse dormida. Al día siguiente, doña Estela se fue temprano con la excusa de que tenía una cita médica, pero antes de irse, le dijo a Rodrigo que necesitaban hablar a solas sobre algo muy importante. Lupita escuchó desde la habitación cómo se despedían y tuvo una corazonada horrible de que algo se estaba cocinando. Decidió que tenía que hacer algo porque su matrimonio se estaba desmoronando y su suegra tenía todo que ver con eso. Durante las siguientes semanas, Lupita comenzó a prestar más atención a los movimientos de doña Estela.
Se dio cuenta de que cada vez que Rodrigo y ella tenían una discusión, al día siguiente doña Estela aparecía con algún comentario que echaba más leña al fuego. Si habían peleado porque Rodrigo llegó tarde del trabajo, doña Estela mencionaba casualmente que había visto a una prima suya cuyo marido le fue infiel por no estar satisfecho en casa. Si habían discutido por dinero, doña Estela le recordaba a Rodrigo que él era el proveedor y que su esposa debía agradecerle cada peso que ganaba. Era como si ella supiera exactamente qué botones presionar y en qué momento hacerlo. Un día Lupita decidió hacer algo que jamás había hecho antes. Doña Estela había dejado su bolsa en la sala mientras fue al baño y Lupita aprovechó para revisarla. Se sentía horrible haciendo eso, como si fuera una ladrona en su propia casa, pero la curiosidad y la desesperación pudieron más. Entre las cosas normales, encontró un cuaderno pequeño con tapas de piel café. Lo abrió con las manos temblorosas y lo que vio la dejó sin aire. Eran páginas y páginas de notas sobre ella y Rodrigo, fechas de sus discusiones, frases que habían dicho durante peleas privadas que nadie más debería conocer, estrategias escritas con letra clara sobre cómo crear conflicto entre ellos. Había una sección completa titulada Plan de separación, con puntos numerados que detallaban exactamente cómo lograr que Rodrigo se divorciara de Lupita. Lupita sintió que el piso se abría bajo sus pies. Leyó con horror cómo doña Estela había estado manipulando cada aspecto de su matrimonio desde el principio. Había notas sobre cómo convencer a Rodrigo de que Lupita no era suficiente para él. Recordatorios de sembrar dudas sobre la fidelidad de Lupita, aunque no hubiera ninguna razón para sospechar. Tácticas para aislarla de su familia y amigos. Había incluso un plan detallado de cómo hacer que Rodrigo pidiera la custodia completa de Mateo cuando se separaran, con el argumento de que Lupita no tenía los recursos económicos ni el apoyo familiar para criar a un niño adecuadamente. Lo más escalofriante de todo era una sección donde doña Estela había escrito sus verdaderas razones para en todo esto. No era solo que no le cayera bien Lupita o que pensara que no era suficiente para su hijo. Era mucho peor que eso. Doña Estela había escrito con su puño y letra que ninguna mujer iba a quitarle a su hijo, que Rodrigo era suyo y de nadie más, que después de haber sacrificado su vida entera por él, no iba a permitir que una cualquiera se lo arrebatara. Tenía planes de que Rodrigo volviera a vivir con ella después del divorcio, de criar ella misma a Mateo como había criado a sus hijos, de tener a Rodrigo de vuelta bajo su control total. Era una obsesión enfermiza disfrazada de amor maternal. Lupita tomó fotos de cada página con su celular. Las manos le temblaban tanto que varias salieron borrosas y tuvo que repetirlas. Escuchó que el agua del baño dejaba de correr y rápidamente guardó el cuaderno en la bolsa exactamente como lo había encontrado. Cuando doña Estela salió del baño, Lupita estaba sentada en el sofá con Mateo en brazos tratando de verse lo más normal posible, aunque el corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Doña Estela la miró con esos ojos que ahora Lupita podía ver con claridad, ojos calculadores y fríos que evaluaban cada movimiento, buscando debilidades que explotar. Esa noche, cuando Rodrigo llegó del trabajo, Lupita intentó mostrarle las fotos, pero él ni siquiera quiso mirarlas. Le dijo que estaba cansado de sus paranoias, que su madre jamás haría algo así, que seguramente Lupita había malinterpretado lo que había leído, o peor aún, que había inventado todo para crear problemas. La acusó de estar celosa de la relación que él tenía con su madre. Le dijo que era una malagradecida que no valoraba todo lo que doña Estela hacía por ellos. Lupita se quedó ahí parada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo se le caía el mundo encima. El hombre que amaba, el padre de su hijo,
Había elegido creerle a su madre antes que a ella, sin siquiera darle el beneficio de la duda. Durante los días siguientes, Lupita se sintió como si estuviera viviendo en una película de terror. Doña Estela seguía yendo a su casa con esa sonrisa falsa, tocándola en el hombro y llamándola hija, mientras por dentro planeaba su destrucción. Rodrigo estaba cada vez más distante y frío con ella. Llegaba tarde del trabajo y cuando llegaba apenas le dirigía la palabra. Lupita descubrió que doña Estela lo llamaba todos los días durante su hora de comida para llenarle la cabeza con más veneno, inventando cosas que supuestamente Lupita había dicho o hecho. Un día le dijo a Rodrigo que Lupita se había quejado con las vecinas de que él era un mal padre, cuando Lupita jamás había hablado con ninguna vecina de temas personales. Otro día le contó que había pasado por el departamento y había visto a Lupita muy arreglada saliendo sola sin el bebé, insinuando que tal vez estaba viendo a alguien más, cuando la realidad era que Lupita apenas había salido de casa desde que nació Mateo. Lupita se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Consideró irse de la casa, pero no tenía a dónde ir. Su madre vivía en un cuarto diminuto, donde apenas cabía ella sola, y además Lupita sabía que si se iba, Rodrigo usaría eso en su contra para quitarle a Mateo. Pensó en buscar ayuda profesional, en ir a terapia de pareja, pero cada vez que lo mencionaba, Rodrigo decía que no había dinero para eso, o que no era necesario porque el problema no era de los dos, sino de ella, que estaba obsesionada con culpar a su madre de todo. Una tarde, mientras Lupita le daba de comer a Mateo, sonó el timbre. Era Daniela, la hermana menor de Rodrigo, quien rara vez los visitaba, porque según ella estaba muy ocupada con su trabajo y su vida social. Lupita se sorprendió de verla, pero la invitó a pasar. Daniela entró con una expresión seria y después de los saludos de cortesía, le pidió a Lupita que se sentara porque necesitaba contarle algo importante. Lupita sintió cómo se le hacía un nudo en el estómago, pero se sentó en el sofá con Mateo todavía en brazos. Daniela empezó a hablar y lo que dijo confirmó las peores sospechas de Lupita. Resulta que Daniela había estado en casa de su madre unos días antes buscando unos documentos que necesitaba cuando encontró ese mismo cuaderno café que Lupita había visto. Al principio pensó que era el diario personal de su madre y no le dio importancia, pero algo la hizo abrirlo. Y cuando leyó el contenido, se quedó en shock. Daniela le contó a Lupita que ella misma había sido víctima de las manipulaciones de doña Estela durante años. Cada vez que tenía un novio, su madre encontraba la manera de sabotear la relación, llenándola de inseguridades y dudas, hasta que Daniela terminaba sola. Había tenido 3 relaciones serias, y las 3 habían terminado exactamente de la misma forma, con su madre metiéndose y envenenando todo hasta que no quedaba nada. Daniela le dijo a Lupita que había confrontado a su madre sobre el cuaderno y que doña Estela al principio lo negó todo, pero cuando se dio cuenta de que Daniela había leído cada palabra, simplemente se encogió de hombros y le dijo que lo hacía por el bien de la familia. Le explicó con una calma escalofriante que Lupita no era adecuada para Rodrigo, que venía de una familia pobre y sin educación, que el niño merecía ser criado en un ambiente mejor, que ella como madre tenía la responsabilidad de proteger a su hijo de una mala decisión. Daniela le había dicho que estaba enferma, que necesitaba ayuda profesional, pero doña Estela solo se rió y le contestó que ella era la única cuerda en toda esta situación y que algún día Daniela lo entendería. Lupita se echó a llorar mientras escuchaba todo esto. Daniela se acercó y la abrazó pidiéndole perdón por no haber dicho nada antes, por no haber visto lo que estaba pasando, por haber sido cómplice silenciosa de los abusos de su madre durante tanto tiempo. Le dijo que había decidido hablar porque cuando leyó los planes que tenía su madre para quitarle a Mateo,
se dio cuenta de que las cosas habían llegado demasiado lejos. Daniela le propuso que fueran juntas a hablar con Rodrigo esa misma noche, que le mostraran las evidencias y lo obligaran a ver la realidad de la situación. Cuando Rodrigo llegó a casa, se encontró a su hermana esperándolo en la sala junto a Lupita. Al principio, se puso a la defensiva pensando que era una especie de intervención en su contra, pero Daniela no le dio tiempo de escaparse. Puso el cuaderno sobre la mesa, lo abrió en las páginas más condenatorias y le ordenó que leyera. Rodrigo al principio se negaba diciendo que era una invasión a la privacidad de su madre, pero Daniela le gritó que dejara de ser cobarde y que enfrentara la verdad de una vez por todas. Rodrigo empezó a leer y conforme pasaban los minutos, su cara se iba transformando. La incredulidad dio paso a la confusión, luego a la rabia y finalmente a algo parecido al horror. Leyó sobre cómo su madre había manipulado cada aspecto de su matrimonio, sobre sus planes de separarlos, sobre sus verdaderas intenciones con Mateo. Cuando terminó de leer, se quedó en silencio durante varios minutos que se sintieron eternos. Lupita y Daniela no se atrevían ni a respirar, esperando su reacción. Finalmente Rodrigo levantó la vista y en sus ojos había lágrimas. Le pidió perdón a Lupita una y otra vez. Le dijo que había sido un idiota ciego, que su madre lo había manipulado toda la vida y él ni siquiera se había dado cuenta. Confesó que siempre había sentido que algo no estaba bien, pero que el amor y la lealtad hacia su madre lo habían hecho ignorar todas las señales. Admitió que había tratado a Lupita de forma horrible, que había dudado de ella sin razón, que había permitido que su madre los envenenara a los dos. Se derrumbó completamente ahí en el sofá y Lupita, a pesar de todo el dolor que sentía, se acercó a abrazarlo porque en el fondo sabía que él también era víctima de doña Estela. Esa noche, los tres se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando sobre qué hacer. Daniela les contó más cosas sobre su infancia que Rodrigo había bloqueado o normalizado. Les habló de cómo su madre nunca los dejaba tener amigos que ella no aprobara, de cómo manipulaba sus emociones para mantenerlos dependientes de ella, de cómo había saboteado las oportunidades de Daniela de irse a estudiar a otra ciudad porque no soportaba la idea de estar sola. Rodrigo comenzó a recordar episodios de su adolescencia y juventud que ahora cobraban un nuevo significado. Todas las veces que su madre había llorado y se había puesto enferma cada vez que él mencionaba independizarse. Todas las novias anteriores a Lupita que misteriosamente terminaban alejándose de él después de conocer a su madre. Decidieron que necesitaban confrontar a doña Estela, pero que tenían que hacerlo con cuidado, porque claramente no era una persona estable. Rodrigo llamó a su madre al día siguiente y le pidió que fuera a su casa, porque necesitaban hablar de algo urgente. Doña Estela llegó con su sonrisa de siempre trayendo comida que había preparado para ellos, pero su expresión cambió cuando vio que Daniela también estaba ahí. Algo en su instinto le dijo que había problemas. Se sentaron todos en la sala y Rodrigo, sin decir palabra, puso el cuaderno sobre la mesa. Doña Estela se quedó pálida y por primera vez desde que Lupita la conocía, la vio sin palabras. Hubo un silencio pesado que duró varios segundos hasta que Rodrigo habló con una voz que Lupita nunca le había escuchado, fría y llena de decepción. Le preguntó a su madre si era cierto todo lo que había leído, si realmente había estado planeando destruir su matrimonio, si de verdad pensaba quitarle a su hijo y a su nieto. Doña Estela intentó primero negarlo todo. Dijo que el cuaderno era solo un lugar donde escribía sus pensamientos y preocupaciones, que no significaba que fuera a hacer realmente esas cosas. Pero cuando Rodrigo le leyó párrafos específicos, donde ella detallaba paso a paso cómo había manipulado situaciones concretas que efectivamente habían pasado, doña Estela cambió de táctica. Su cara se transformó en algo que daba miedo ver.
Toda la máscara de madre amorosa se cayó y lo que quedó era una mujer llena de amargura y control. Les dijo que ella tenía derecho a proteger a su hijo de una mala decisión, que Lupita no era suficiente para la familia Hernández, que ella había dado su vida entera por Rodrigo y no iba a permitir que una mujer mediocre se lo quitara. Gritó que Mateo merecía ser criado por alguien con clase y educación, no por una muchacha de pueblo que apenas sabía leer y escribir. Las cosas que dijo eran tan crueles y llenas de veneno que hasta Rodrigo, que era su hijo, tuvo que pedirle que se callara. Daniela se paró y le dijo a su madre que estaba enferma, que necesitaba ayuda psiquiátrica urgente, que lo que había hecho no era amor maternal, sino una obsesión tóxica y enfermiza. Doña Estela se rió con una risa que helaba la sangre y les contestó que ellos eran los ingratos, que, después de todo lo que había sacrificado por ellos, así le pagaban, creyéndole a una cualquiera antes que a su propia madre. Rodrigo le pidió que se fuera de su casa y que no volviera hasta que estuviera dispuesta a ir a terapia y a reconocer lo que había hecho. Doña Estela se paró con toda la dignidad que pudo reunir, agarró su bolsa y antes de irse le dijo a Rodrigo que algún día entendería que ella solo había actuado por su bien y que cuando su matrimonio fracasara, que según ella era inevitable, él iba a regresar arrastrándose a pedirle perdón. Las semanas siguientes fueron difíciles para todos. Rodrigo tuvo que lidiar con la culpa de no haber visto antes lo que estaba pasando y con el proceso de deshacer años de manipulación psicológica. Comenzó a ir a terapia individual y después convenció a Lupita de que fueran juntos a terapia de pareja. Fue un camino largo y doloroso, donde tuvieron que reconstruir la confianza que se había destruido. Lupita tenía momentos donde le costaba perdonar todo lo que había pasado, todas las veces que Rodrigo había dudado de ella y le había creído a su madre, pero poco a poco fueron sanando. Doña Estela intentó varias veces contactarlos, llamaba a todas horas, se aparecía en el trabajo de Rodrigo, le mandaba mensajes a Lupita diciéndole que ella había destruido su familia. Rodrigo tuvo que bloquear su número y eventualmente tuvieron que poner una orden de restricción cuando doña Estela intentó llevarse a Mateo del parque donde Lupita lo había llevado a jugar. Fue un episodio aterrador que terminó con doña Estela esposada y Lupita temblando de miedo, abrazando a su hijo. El juez que manejó el caso ordenó que doña Estela recibiera evaluación psiquiátrica. Los doctores diagnosticaron un trastorno de personalidad con rasgos narcisistas y una dependencia emocional patológica hacia sus hijos. Le ordenaron tratamiento obligatorio y prohibieron que se acercara a menos de 100 metros de Lupita, Rodrigo y Mateo por al menos 2 años. Daniela también empezó su propio proceso de sanación, finalmente entendiendo por qué todas sus relaciones habían fracasado y trabajando en establecer límites saludables. Se mudó a Guadalajara para poner distancia física con su madre y empezar una vida nueva lejos de toda esa toxicidad. Han pasado ya varios meses desde que todo esto explotó. Lupita me contó en el confesionario que todavía hay días difíciles, que a veces Rodrigo tiene recaídas donde duda si hicieron lo correcto cortando contacto con su madre, que Mateo a veces pregunta por su abuela y ellos no saben cómo explicarle la situación. Pero también me dijo que su matrimonio ahora es más fuerte que nunca, que Rodrigo finalmente la ve y la valora como se merece, que han aprendido a comunicarse de verdad y a proteger su familia de influencias tóxicas. Me confesó que se siente culpable por haber espiado a su suegra, que sabe que revisar ese cuaderno fue una invasión a la privacidad y que eso la hace sentir mal, a pesar de en todo. Le dije que a veces Dios pone las cosas en nuestro camino de formas misteriosas, que tal vez fue su intervención divina la que la llevó a descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde.
Le di la absolución y le pedí que rezara por doña Estela, porque esa mujer claramente necesita todas las oraciones del mundo para sanar su alma enferma. Lo que me deja pensando después de escuchar esta confesión es hasta dónde puede llegar el amor mal entendido. Doña Estela seguramente se convenció a sí misma de que todo lo que hacía era por el bien de su hijo, que estaba protegiéndolo cuando en realidad lo estaba asfixiando y destruyendo su vida. ¿Cuántas familias están viviendo situaciones similares en este momento sin darse cuenta? ¿Cuántas personas están siendo manipuladas por aquellos que dicen amarlas más? Esta historia nos enseña que el amor verdadero libera, no controla. El amor verdadero quiere la felicidad del otro, aunque eso signifique dejarlo ir. El amor verdadero respeta los límites y las decisiones de los demás. Lo que doña Estela sentía no era amor, era posesión. Era una necesidad enfermiza de control que disfrazaba de sacrificio maternal. También nos enseña la importancia de confiar en nuestros instintos. Lupita desde el principio sintió que algo no estaba bien, pero dudó de sí misma porque todos a su alrededor le decían que estaba exagerando. ¿Cuántas veces ignoramos esas alarmas internas que Dios nos da para protegernos porque no queremos parecer paranoicos o conflictivos? A veces hay que hacer caso a esa voz interior que nos dice que algo anda mal y finalmente nos enseña que nunca es tarde para abrir los ojos y cambiar el rumbo. Rodrigo pudo haberse quedado en la negación, pudo haber seguido eligiendo a su madre por encima de su esposa y su hijo, pero cuando finalmente vio la verdad, tuvo el valor de enfrentarla, aunque eso significara romper con la persona que lo había criado. Esa decisión seguramente fue la más difícil de su vida, pero también fue la que salvó su matrimonio y le dio a su hijo la oportunidad de crecer en un hogar sano. Hermanos y hermanas, si alguien que está escuchando esto se identifica con alguna parte de esta historia, si sienten que hay alguien en su vida que los está manipulando o controlando, les pido que tengan el valor de buscar ayuda. Hablen con alguien de confianza, vayan a terapia, no se queden callados pensando que las cosas van a mejorar solas porque no lo harán. Y si ustedes se ven reflejados en doña Estela, si reconocen que tal vez han estado controlando a sus hijos o a otros seres queridos de formas poco saludables, también les pido que busquen ayuda profesional. No hay vergüenza en admitir que necesitamos sanar. La vergüenza está en conocer nuestros problemas y no hacer nada al respecto. La familia es lo más importante que tenemos en esta vida, pero no todas las familias son saludables y no todo lo que se hace en nombre del amor familiar está bien. Tenemos que aprender a distinguir entre el amor que construye y el amor que destruye, entre el cuidado genuino y el control disfrazado de preocupación. Que esta historia nos sirva de recordatorio de que las apariencias engañan y que a veces las personas más peligrosas son aquellas que se presentan con una sonrisa y un plato de comida. Que Dios bendiga a Lupita y a Rodrigo en su camino de sanación, que les dé la fuerza para seguir adelante construyendo una familia basada en el respeto y el amor verdadero. Que ilumine también a doña Estela para que algún día pueda reconocer el daño que causó y busque la redención sincera, y que nos bendiga a todos nosotros para que tengamos la sabiduría de reconocer cuando estamos siendo víctimas o victimarios en dinámicas familiares tóxicas. Les agradezco por haber escuchado este relato hasta el final. Recuerden dejar en los comentarios de dónde nos están viendo. Y no olviden suscribirse para llegar a nuestra meta de 1000 suscriptores. Compartan este video con quien crean que necesita escucharlo, porque nunca sabemos quién puede estar pasando por algo similar y necesita saber que no está solo. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo relato.